llegar a este lugar con la salud, con aquello que Dios nos da, ¿no? Así también podemos avanzar. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir.
Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Es el himno 444, ¿no? Comprado por sangre de Cristo. Por Cristo podemos estar felices, ¿no? La felicidad ha llegado a nuestro ser. De esa manera también podemos invitar a cada uno de los hermanos para que puedan participar del culto. Y en este tiempo, ¿no?, que estamos promocionando para el seminario bíblico que se va a llevar con Pastor Pablo Shin, así a los hermanos, dirigiéndonos a ellos, también a los pastores, incluso por el Congreso de Líderes Cristianos, ¿no?, CLF, que se va a realizar. Podamos también invitar a los hermanos pastores y así avanzar realmente por Jesucristo, porque Él pone eso en nuestro corazón, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 284. Himno 284. La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un trono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en él favor, hallamos en él favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.
La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración. Amén, ¿no? Sí. Es el himno 284, la historia de Cristo. Solo por Jesucristo podemos ir al mundo y poder predicar su evangelio, ¿no? Porque somos luz y esa luz que debe brillar en el mundo entero. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo de las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, ese gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Ese amor que Cristo nos ha dado, ese sacrificio el cual hizo en la cruz, es lo que debemos de compartir, ¿no? Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, derramando hasta la última gota para darnos la salvación, para hacernos justos, santos y perfectos, solamente aquellos que podemos creer en su sacrificio, ¿no? Eso es lo que debemos llevar hacia el mundo entero y predicar
que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hoy manantial de agua de vida, cual puro cristal, fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hablarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Sí, por Jesucristo hemos recibido la salvación, ¿no? Por su amor, por su sacrificio. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. Amén, ¿no? Sí. Este tiempo, ¿no? Los hermanos estamos visitando las iglesias y también invitando a los pastores para que puedan ser parte del Congreso de Líderes Cristianos, ¿no? También así aquellos hermanos que nos escuchan por las diferentes redes sociales, ¿no? Por Zoom, por YouTube, por Facebook, también por Radio Jerusalén, puedan hacer presente, ¿no? A los pastores, invitando al Congreso de Líderes Cristianos. También ellos puedan apersonarse, ¿no? A la iglesia para escuchar el Evangelio y la palabra de nuestro Señor. Sí. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno 211. Himno 211, tal como soy.
tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión venció a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos acepta tal como somos, ¿no? Por eso dice, ¿no?, en la alabanza, tal como soy de pecador, sin más confianza que en tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Cuando tenemos alguna situación o dificultad, el Cordero de Dios está con nosotros, ¿no? Y Él puede avanzar en nuestro corazón, dándonos la felicidad, dándonos la paz. Por eso dice, ¿no?, Cordero de Dios, heme aquí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha y el reposo, a su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo en el día
y en la noche grata paz. Mi poder en mi flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Muy buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están esta mañana? Gracias a Dios vamos a tener servicio dominical y Santa Cena. Sí, esta mañana es muy especial para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, en esta mañana le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, Señor, y todos los hermanos juntos, escuchar la palabra, Señor. Padre, este tiempo todos los ministros y los guías de zona, obreros, Señor, están invitando a los pastores, Señor, visitando las iglesias para invitar, Señor, al gran evento que se nos viene la siguiente semana con el pastor Pablo Shin de México, Señor. Padre, queremos hallar su gracia, su misericordia, Señor, su sabiduría, porque este evento va a ser de mucha bendición para nosotros, Señor. Sabemos muy bien que hay dificultad, hay situación, Señor, pero a través de eso vamos a sentir su amor, Señor, hacia nosotros. Por eso, Padre, permítanos hallar su gracia, conectar nuestro corazón con la iglesia, escuchar su palabra, Señor. Le pedimos también por los hermanos que tal vez están distantes de la iglesia, Señor, que puedan conectarse, Señor, que puedan participar, aprovechar al máximo, Señor, la visita del siervo, Señor. Sabemos muy bien que cuando un siervo viene a un país, realmente trae mucha esperanza al corazón de los hermanos, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos permite, Señor, a su siervo, Señor. Padre, gracias le damos en esta mañana. También le pedimos por su siervo, Pastor Andrés, los evangelistas que le acompañan, los ministros que están en los diferentes departamentos de Bolivia. De la misma manera están preparando, Señor, el seminario, el CLF, Señor, en Santa Cruz, en Cochabamba, Señor. Realmente usted permita un tiempo muy hermoso para su siervo. Usted permita, Señor, todas las necesidades que tengan sus soluciones, Señor. Todo lo queremos realizar, Señor, en su nombre, Señor. Gracias le damos en esta mañana por todo. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana, hermanos, estamos muy agradecidos a Dios. Queremos saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia, que nos escuchan desde diferentes partes de Bolivia, ¿no? Lugares muy alejados, lugares muy distantes, pero aún así los hermanos se conectan, ¿sí? También queremos saludar a los hermanos que están conectados en las redes sociales, lo que es Facebook, y están siguiendo la transmisión a través de diferentes idiomas nativos como aymara, quechua y guaraní. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana también vamos a invitar y dar paso a los testimonios. Voy a invitar primeramente al hermano Gregorio Mixto, por favor, para que nos pueda compartir su testimonio. Adelante, hermano. Gracias. Buenos días, Pastor Andrés. Buenos días. Buenos días, Pastor Andrés. Buenos días, hermanos y hermanas. Doy gracias a nuestro Papá Dios que me permite asistir en la Iglesia Misión Buenas Nuevas, La Paz. Yo me llamo Gregorio Mixto, soy de provincia Inquisibi, pero yo congrego
en la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Asunción, Paraguay. Quiero contar mi testimonio sobre mi salvación. Empecé a congregar 2018, en mes de julio, pero yo recibí la salvación en mes de abril de 2019. Casi 8 meses, 9 meses por ahí. Yo antes no entendía qué era la salvación. Había sido entender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? Las buenas noticias. ¿Y qué es las buenas noticias? El amor de Dios para el mundo. ¿Y qué es el amor de Dios? Mandando a su Hijo Jesucristo a redimir, a salvar de nuestros pecados. Y fue sepultado y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:24 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Eso había sido entender el Evangelio y recibir la salvación. Cuando yo estuve asistiendo como 3 o 4 meses, tuve una dificultad grande cuando estuve haciendo construir mi casa. Murió un albañil. Yo dije, si estoy asistiendo a una iglesia, ¿por qué muere un albañil? Así. Entonces, cuando estaban cavando las zapatas, allá se dice tubulones, y el albañil le tapó la tierra todo. Y yo no estuve ahí. Cuando llegué enfrente de mi casa, ya había policías, bomberos, y entré adentro. En el fondo había un cuartito, me entré ahí adentro, y llegaban más policías, más bomberos, periodistas, televidentes de diferentes canales, las prensas, y yo no sabía qué hacer. Ahí es la que yo miré arriba, Señor, ayúdame. Y así. Y también llegó la fiscalía. Y después me sacaron afuera y me llevaron en la patrulla a la comisaría. Ahí estuvo una noche, 2 noches. Y al día siguiente vinieron mis amigos, mis compatriotas, y me decían, Gregorio, ¿qué ha pasado? En todos los canales eso no me está dando, me decían. Y me preocupaban. Tienes que conseguirte 2 o 3 abogados para que te saquen, porque cuando pasa 72 horas te van a llevar al cárcel, porque ha habido un muerto, me decían. Pero más tarde mi hija llega. Para eso ya había congregado como 2 años. Yo estuve como 4 meses por ahí. Ella entendía qué es la palabra, por qué está pasando esto. Y me dice, papá, ni siquiera lees en casa la Biblia. Acá adentro vas a leer diciendo, por las cejas me pasó. Así. Y así me mostró 2 versículos que quiero leer. Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. Ahí es la que he pensado. Y mi hija me dijo, ¿vas a creer la palabra de las personas o vas a creer la palabra de Dios? Me dijo. Y también otro lugar me mostró Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se
pero no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos 2 versículos me mostró mi hija. Y viendo estos 2 versículos, yo lloré por la felicidad, no por la tristeza. Ahí dije, sí, Dios me va a ayudar. Pero la gente que me decían, tienes que conseguirte 2 o 3 abogados para que te saquen de acá del calabozo, si no te van a llevar al cárcel, porque ha habido un muerto. Porque la ley del Paraguay establece, cuando no tiene planos aprobados, es clandestino, así que el propietario tiene que irse al cárcel. Así es la ley. Entonces, yo decía que me hacían dudar. Pero no fui al cárcel. Por la ayuda de Dios, no entré al cárcel. Y así, yo más acerqué a la iglesia. Tal vez durante ese 4 meses, hay veces iba a la iglesia, hay veces no, así. Pero Dios a la fuerza me trajo a la iglesia para que reciba la salvación. Y mi hija me dijo, papá, esto es para bien. Y yo dije, ¿cómo va a ser para bien? Mira, estoy en calabozo. ¿Y esto cómo va a ser bien? Mi hija me va a decir, es para bien. Pero con el tiempo, sí, me he dado cuenta que había sido para bien. Gracias a esas dificultades, he recibido la salvación. Yo he recibido con 3 versículos la salvación. También está en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo muchas veces había leído ese versículo, pero no había entendido. Ahí bien clarito dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ahí dice que ya había cargado mi pecado. Y también voy a leer1 Pedro 2:24. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Dice. Después de cargar, él se fue, cargado mi pecado en la cruz. Y también voy a leer Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí había estado bien clarito. Ahí dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Acá no dice que recién nos va a lavar. Ahí dice bien clarito que nos lavó. Ahí yo dije, así que ya cargó en Jesucristo mis pecados. Con su sangre ya lavó mis pecados. Entonces, ¿por qué tengo que decir que tengo pecado? Una noche descubrí esta y por la felicidad lloré. Únicamente miré arriba. Gracias, Señor. No había sido por obras. Por las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo había sido. Así recibí la salvación. También estoy muy agradecido con las hermanas que viajamos a Colombia. Ahí están. También hermana Marlene me ayudó mucho. Así, hermanos y hermanas, gracias por permitirme a testificar, hermanos. Gracias. Muchas gracias al testimonio de hermano y agradecemos a Dios. Amén. ¿Alguien más entre los hermanos desea compartir su testimonio? Después de este testimonio vamos a invitar, ¿sí?, al grupo, al coro Nueva Alegría, ¿sí?, con la presentación. Un testimonio más entre los hermanos. Adelante, hermano.
Bueno, hermanos y hermanas, primeramente doy gracias más a Dios, me permite estar acá. Y también el pastor que está llevando la cabeza, el pastor Andrés Lim y la pastora y todos los diáconos y hermanos, ¿no? Doy gracias, ¿no? Cada vez más. Y le veo nuevas caras y aquellos que no me conocen, ¿no? Y yo me llamo Simona Pasa con Lori y pertenezco al grupo 12 y así yo realmente que año pasado tenía permiso, pero este año que yo me estoy haciendo autocrítica, ¿no? Que no puede estar y por causa de que vivo en un pueblo, pero casi como media ya está avanzando, ¿no? Yo realmente este año más estaré en cuanto que me da tiempo, prepara Dios y sí o sí tengo que asistir, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones en la comunidad. De esa manera que no puede estar acá, ¿no? Y como hoy me da un día más, me regalo tiempo para estar junto con ustedes, hermanos y hermanas, ¿no? Así también yo quisiera contar mi testimonio, mi salvación, ¿no? Y yo también estaba perdido y andaba por aquí, por acá, y mi fracaso de matrimonio, tal vez de esa manera he conocido a Dios, de esa manera, ¿no? Yo quisiera un pasaje bíblico, Hebreo 10, desde 10, versículo 16, ¿no? Hasta 19, yo quisiera leer, ¿no? Lo que dice así: es el pacto que haré con ellos después, y aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes, las escribiré. Añadiré, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ese pasaje yo podría entenderle, porque antes lo que estaba en otras iglesias, siempre me decían que podemos arrodillarnos. Siempre me decían que podemos llorar todos los domingos, arrepentirse. Y así estaba. Pero un día cuando que, incluso que yo me he vuelto anticristo, ¿no? Tal vez, no sé, pero un día me mostró, ¿no? Donde yo no lo podía creer, pero mi nacimiento he recibido en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ahí es mi nacimiento. Y de esa manera, yo sinceramente no, cuando este pasaje que me han leído, tendría que entenderle de una, porque antes estaba pues para cumplir los 10 mandamientos, pero no se podía, ¿cómo podemos cumplir, no? Pero en ese sentido yo podría aprender, pero una vez he empezado a la misión Buenas Nuevas, gracias a Dios, la lluvia, había tormento, le agradezco a la lluvia donde que me rescató mi vida hasta el momento que ya estaba ya con próstatas, todo directamente, ¿no? Ya y era digno de morir, ¿no? Así era, pero dudaba todavía. Y
como había campaña mundial, Asunción de Paraguay, no. Yo tenía dos corazones, voy o no voy, voy o no voy. Ese corazón yo tenía para asistir a la campaña mundial en Paraguay, Asunción de Paraguay. Pero en ese entendido, cuando un día, cuando me asaltaron los motochoros, ¿no? Me asaltaron y frente de mi auto, otro costado, 3, y me bofatearon. Y bueno, uno dice, no, me sacó el celular, y el otro dice, viene y viene. Vio al frente, vio atrás, no había nada, completamente nada, ¿no? En ese sentido yo podía entenderle, ¿no? Que el Dios estaba conmigo. El Dios que estaba junto conmigo, después de pasó 20 minutos, yo recién podía recordarme, ¿no? Ay, Dios estaba conmigo, porque no había ni adelante ni atrás, no había nada, ninguna policía, nada no había. Pero los choros se escaparon, se fue. Así, y de ese sentido yo podía entender el Evangelio, que el Dios está conmigo, ¿no? Ese momento yo sentí con todo mi corazón, con todo yo podía aceptar, desde hoy adelante seguiré. De ese momento me animé a viajar con todo corazón a Asunción de Paraguay y volviendo, todo. Así que, hermano, Dios es grande. Dios es grande. Hay veces, entendiendo este versículo, yo me siento felizmente, ¿no? Yo siento que, como dice, añade nunca más recordaré de sus pecados y transgresiones, ¿no? Esa parte podía entenderle. Entonces, un día he pensado, y como decía el hermano hace rato, que no tenemos pecado, es la verdad. Nosotros no tenemos más pecado, ¿no? Y eso es lo que he entendido yo. Y aparte de eso, yo quisiera, no, siempre ayúdeme con oración, ¿no? Y estas cosas que estoy pasando en una marca, y ya, yo me siento que medio año que va a pasar y me queda medio año más, y después estaré juntamente con ustedes, ¿no? Junto, y aparte de eso, ¿no? Y yo que me estoy recibiendo como ayudarle, como un campo de ayudarle, cuando es seminario, manejar y ayudarle a los hermanos que tienen que hacer la limpieza, hacer el ordenamiento de las sillas, todo, ¿no? Y yo sé que volviendo y vamos a estar continuando con eso cargo que tengo. Y hermanos, les agradezco por esas palabras que yo les hablo en este momento. Gracias, hermanos, y les digo hasta luego, hermano. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar las presentaciones del coro Nueva Alegría. Van a cantar 2 alabanzas. Es el himno número 91, Es todo para mí, y el himno número 122, Toda mi alegría. Amén, hermanos. Juntos vamos a cantar, ¿está bien? Vamos a proyectar la letra juntamente con el coro, vamos a alabar al Señor. Después de la alabanza vamos a ver un video, y después del video vamos a escuchar la palabra, hermanos. Pero antes también de invitar al coro, mientras el coro va pasando, por favor, quiero pedir a los hermanos, por favor, que están en la parte de atrás, que puedan pasar aquí adelante. Hay espacios disponibles, hay espacios vacíos, por favor, podemos llenar esos lugares. Recepción nos puede apoyar. De la misma manera, quiero pedir a todos los hermanos, por favor, que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Muy bien, hermanos, vamos a dar, por favor, fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Es todo para
propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias. Antes de pasar al tiempo de la prédica, hermanos, vamos a ver un video resumen del culto al aire libre. Amén, hermanos. Adelante con el video, por favor. Encontré
vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. ¿Miraron bien ese video? Ustedes también estaban ahí. Estaban, ¿no? Pero por la lluvia muchos escaparon. Por la lluvia, sí. Pero los que se quedaron hasta último momento, pasamos, ¿no? Buen tiempo. Sí, entonces, un tiempo, ¿no? Muy hermoso hemos pasado. Creo que ustedes no participaron, ¿no? Aquí mirando, de matrimonio salieron, ¿no? Adelantando, bailaron. Entonces no puedo olvidar su rostro, ¿no? Cuando agarrando mano de su esposa, estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Los hermanos agarrando manos, bailando juntos. Yo también dentro de la iglesia, ¿no? En el Evangelio, más feliz en mi vida. Sí, cuando yo fuera de la iglesia hemos disfrutado, hemos pasado. Pero un rato era un rato, después quedaba vacío, problemas, situaciones, pero estando en la iglesia con evangelio, al revés. Primero muchas situaciones, pero después siempre se quedó, ¿no? Quedaba la obra de Dios, ¿no? Sí. Entonces así hemos pasado un tiempo muy bonito. Segunda parte del año, ¿no? Segunda parte del año. Septiembre, ¿no? Septiembre, octubre otra vez va a realizar el culto al aire libre, entonces invitando más, ¿no? Nuestra familia, participaremos. Esta mañana vamos a ver, ¿no? El libro de Segundo de Reyes, capítulo 5. Esta mañana, Segundo de Reyes, capítulo 5, desde 1 hasta 14 voy a leer. Segundo de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 voy a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpios. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta el versículo 14 hemos leído. Está cerca, ¿no? Y mañana va a llegar el pastor Pablo Sin, ¿no? De México. Mañana va a llegar primeramente a la ciudad de Santa Cruz. Luego 3 días girando a Santa Cruz. Luego el día 10 de mayo, el viernes va a llegar acá, en la mañana temprano. Entonces aquí La Paz, el 10, el 11, el 12, 3 días, ¿no? 3 días. Aquí La Paz, nosotros realizaremos. Luego termina La Paz, va a ir a Uyuni, que el próximo año 2025 va a realizar el campamento mundial. ¿En qué ciudad? Todos saben, ¿no? Algunos no saben, no abra boca. ¿Sí? Próximo año 2025, la fecha ahora está confirmando con el gobierno de Bolivia. La fecha es el 30 de enero hasta 2 de febrero. Esa fecha estamos hablando. Entonces, en Sucre va a realizar. Entonces, nosotros 4 días en Sucre, girando, realizando campamento mundial, casi 3,000 participantes, alrededor de 10 países van a llegar. Entonces hay con bicentenario de Bolivia, ¿no? 200 años de independencia, ¿verdad? ¿No? Una fiesta grande. Entonces el gobierno pidió todo el mundo conozca Bolivia, ¿sí? Eso y pidió. Entonces aquí en Bolivia puede realizar, ¿verdad? ¿No? Evento grande, pero muy difícil porque todos los países que conozca Bolivia, ¿no? Eso. Por eso justo conociendo nuestra fundación, estamos coordinando juntos. Entonces 4 días de evento en Sucre termina según plan de nosotros. Termina última noche, termina campamento, de ahí y trasladar, llevar todos los participantes Uyuni. Eso es el proyecto, ¿sí? Que se impacte Bolivia, no nadie va a olvidar, llevando a Uyuni, luego mostrar, ¿no? Entonces todo el mundo transmitiendo en vivos. ¿Qué le parece eso? ¿Ya usted también todos van a ir? Sí, invite, todo invite. Eso es nuestro plan, eso plan es plan, hermanos, ¿sí? Por eso también Pastor Pablo sin llegando, que vea, ¿no? Vea ese planes, sí, cómo podemos realizar. Luego una noche en Uyuni va a realizar seminario bíblico en una iglesia. Luego de ahí va a ir a Cochabamba, 2 días de evento realizar. Luego ya retorna a México, así está largo de tiempo, ¿no? Entonces por esa llegada de pastor, nosotros aquí La Paz y preparamos, ¿no? Va a llegar un siervo de Dios, entonces invitamos los pastores, líderes, ahora en ese momento también, ¿no? Los evangelistas, seminaristas, los guías de zonas, está visitando, ¿no? Toda la iglesia en el Alto, Centro, hasta Zona Sur, está visitando toda la iglesia, pastores, líderes que puedan participar. Luego a través de Cristo TV también está promocionando a nivel nacional, Jerusalén Radio desde Venezuela, Argentina, todo está difundiendo. Diariamente pasa esa promoción, ¿no? Chingles, la llegada, luego CLF, Gran Seminario Bíblico. Entonces nosotros también, ¿sí? Queremos hallar la gracia de Dios y realizamos, ¿no? Seminario bíblico por zonas, 29 zonas aquí, La Paz. Entonces en corto tiempo, 29 zonas realizamos seminario bíblico.
alguna zona en su casa, su patio, algunos prestaron un salón grande, diferente manera, cada zona recibiendo corazón de la iglesia, realizamos. Entonces hoy termina, hoy domingo, ¿verdad? ¿No? Mañana es última zona, tiene seminario. Mañana última zona, entonces 29 zonas, todos ya realizamos seminario bíblico. Ustedes también prepararon, ¿no? Seminario en su zona. Invitaron familia, todos. Entonces yo también, en diferentes zonas, yo compartí. Mientras compartiendo, me daba mucha esperanza y agradecimiento. Algunos en un salón presto, despicando, no pagaba muchos, y pocos, solo uso de luz, ahí no pagando. Ahí invitaron varios vecinos, familias, sus primos también. Luego también algunos, su familia llegaron, sus familias no recibieron la salvación, pero por ese seminario, ¿no? Hay una otra manera, ya mucha gente participaron, escucharon el evangelio. Entonces, y por la visita de Pastor Pablo Sin, estamos preparando, ¿no? Sí, todo lo que participaron seminario personas, invitamos también CLF con Pastor Pablo Sin, luego gran seminario bíblico. Entonces, y así sonando, preparando, también Dios abrió una puerta y grandes. Entonces ustedes también, pronto, ¿no? Aquí llegando desde el día 10 empieza, el 10 de mayo, el viernes. Desde la mañana empieza, ¿no? En la iglesia de Generación de Fuego, en el alto está. Entonces 9 a mediodía, ¿no? Hasta 12 CLF va a realizar. Sí, todos los hermanos también está invitando, hermanos. ¿Está invitando? Necesita una meta, ¿sí? ¿Cuántas personas yo voy a invitar a este evento? Una meta necesita. ¿Qué necesita? Una meta, ¿sí? ¿Cuántas personas yo sí o sí invitaré, ¿sí? Ante Dios? Invita, ellos participan para recibir la salvación. Sea mi familia, mis conocidos, amigos, vecinos. Entonces, ¿cuántas personas su meta es, hermanos? Ya no responde, ¿sí? Yo voy a hablar, ¿sí? Ese número ya invita, 1000 personas. ¿Ya cuánto, hermanos? Muy poco, ¿verdad? ¿No? Muy poco es. ¿Sí? Mi celular, amigo nomás casi 3000. Amigo nomás, sí, invitando es 3000, ¿verdad? ¿No? Celulares. Entonces ustedes también Facebook, si tiene muchos amigos, ¿verdad? ¿No? 1000 personas un día puede invitar. Amén, hermanos. Ya, ¿cuántas personas nuestra meta es invitar? Alguien no abre bocas. Parece comieron miel, parece miel, estaba pegado. Ya, ¿cuántas personas va a invitar? Ya 1000 personas, todos los hermanos. Cada uno, ya 1000 personas. Hoy yo 10 personas invité. Hoy día yo 5 personas invité. Ya 1000 personas invitando, de ahí mucha gente van a recibir la salvación. Amén, hermanos. Amén. Sí, este seminario bíblico por zona, nuestra familia llegaron. Entonces yo también pensaba, ¿qué voy a compartir? Claro, el evangelio, pero ¿qué voy a compartir? Tal vez pensando nosotros, este mundo nomás vivir bien, este mundo. Pero si siendo hombres, solo una vez todo va a morir, ¿verdad? ¿No? Todo va a morir. Solamente alguien poco más temprano se va dejando este mundo. Algunos poco más largo vive este mundo, luego dejando se va. Pero toda la persona se va. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde? Dejando se va. Ante Dios tiene que ir sí o sí. Ante Dios debe presentar todas las personas para recibir juicio de Dios. Debe ir sí o sí. Solamente algunos poco temprano se va. Eso diferencia, ¿verdad? ¿No? Pues alguien muere, ¿sí? Alrededor de nosotros. ¿Sí? En vez de llorar, tiene que despedir bien, ¿verdad? ¿No? Sí, en vez de llorar, ¿qué debe hacer? Después, poco después vamos a ver.
Poco después va a ver, no se preocupa. Usted poco más temprano se fue, más adelantó. Pero poco después se encontraremos ¿en dónde? Ante Dios va a encontrar todas las personas. Luego, ahí va a recibir el juicio de Dios. Tal vez algunos piensan, este mundo todo así. Entonces, toda la vida quiere dedicar en ese mundo, en esa tierra, ¿no? Comer bien, dormir bien, tener materiales. Eso nomás piensa algunos. Pero sí o sí va a dejar todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Luego va a ir ante Dios. ¿Sí? Eclesiastés, voy a leer poco rápido, hermanos. Aquí dejando. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, ya 19 voy a leer, 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo, ya polvo era. Explica la vida de nosotros hombres, la vida de animales, bestias. Aunque poco diferente, diferencia es hombre poco nobles, elegantes. Los animales poco más bajo, ¿no? bajo nivel puede ser. Pero lo mismo sucede, dos cosas. Los animales también toda la vida hecha para su carne, comer bien, disfrutar bien, ¿sí? Descansar bien. Los hombres bien también, los hombres también toda la vida en esta tierra, ¿cómo hecha? ¿Cómo vive? ¿En qué manera voy a comer bien? ¿En qué manera, cómo voy a disfrutar? Eso, solo eso dedica toda la vida. Luego 80, 90 años ya esa vida termina, regresa todo, lo mismo lugar. Animales también vuelve, ¿a dónde vuelva? A la tierra. Esa carne, aunque 80 años, 90 años, 60 años, echa todo esa carne, llenando, alimentándose bien, pero ¿a dónde va? Pudriéndose, polvo, así se queda. Ahora usted tal vez, quiero comer más, quiero tener más cosas, quiero echar más esa vida, pero pasando poco el tiempo, usted todo va a volver ¿a dónde? Los animales también igualito vuelve, mismo lugar. Los animales, los hombres, misma cosa sucede, no hay diferencia, hermanos. Luego versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Si ahí está explicando Dios, ya hermanos, usted tal vez piensa 60 años, 70 años, en esa tierra nomás dedica echando toda la fuerza para esto, para dar satisfecho ese carnes, cómodamente, comer bien, ganar bien, disfrutar bien. Pero los animales igualito, toda la vida animales también, echa toda la fuerza. ¿Qué echa? ¿Para qué echa ellos? Comer bien, descansar bien, disfrutar. Mismas cosas. Luego deja todos a las tierras. Pero quién sabe, después de esto, espíritu de hombres sube arriba, ¿verdad? ¿No? Sube, porque ante Dios todo debe presentar. Pero espíritu de animales solo se queda en las tierras. Eso diferencia. Entonces, nosotros esta mañana, escuchando, si nosotros también algún día va a dejar este mundo, luego ese cuerpo, ¿no? Tantos años ustedes adoraron, ¿verdad? ¿No? Ese cuerpo, ¿cómo adoraron? Me duele, entonces ya toda la manera, ¿no? Sí, ya cuidando, protegiendo era. Ese cuerpo incómodo era toda la manera solucionar esas incomodidades. Ese carne, ese cuerpo,
echando, ya viviendo, hermanos. Pero hermanos, pronto va a dejar ese mundo, ese cuerpo va a quedarse en la tierra, ¿verdad? ¿No? Entonces, gusanos va a comer, gusanos. Algunos poco gordos, gusano va a comer más. Algunos poco flaquitos, gusano va a comer poco. Eso diferencias. Alguien más se alimenta, gusano más come, ¿verdad? ¿No? Eso tarda acabar, consumir. Que tantos años alimentando bien, viviendo para esto. Pero resultado de toda la vida echamos para nosotros, para esto, ese gusano nomás feliz era. Gusano, come bien, ¿verdad? ¿No? Pudriéndose. La mayoría esa vida dedica a este mundo. Libro de San Juan capítulo 9 leyendo, sale sobre ciego de nacimiento. Un día él nació, ese ciego de nacimiento, pero no se ve nada. Desde el principio él vio negro, porque su nombre se llama ciego de nacimiento. Desde nacimiento no puede ver. Entonces su mundo es negro, era negro. Jamás ha visto la luz en su vida. Si su vida normal es todo negro era, no se ve, ciego de nacimientos. Nosotros también nacimos, hermanos. Como nacimos, después de nacer, dedica para llenar deseo de las carnes. Ciego de nacimientos. No hay ojos era para ver el mundo de Dios. Solo dedica para esa carne, dar satisfechos, dar comodidades, vivir para esto. Ese mundo llevamos. Ciego de nacimiento es que es muertos espiritualmente hacia el mundo de Dios. Solo vive para esa carne, lo que desea, eso nomás recibiendo, echando, viviendo esa vida se llama ciego de nacimiento. Solo negro en su vida, nunca ha visto la luz en su vida. Pero en esa vida Jesucristo se acercó. Luego Jesús trabajó, ¿verdad? ¿No? Antes de trabajar Jesús, los discípulos habló mirando. Y a ese ciego de nacimientos, creo que él malo cometió pecado. O sus padres cometió pecado. Por eso así están recibiendo castigo de Dios. Mira, ciego de nacimientos. Entonces los discípulos entre ellos hablando, Jesús escuchó, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está hablando? Ese ciego de nacimiento cometió pecado, por eso nació. Sus padres cometieron pecado, por eso ese ciego de nacimiento así vive. Jesús, ¿qué dijo, hermanos? ¿Por qué nació ciego de nacimiento? ¿Para qué? Manifieste la obra de Dios ahí. Para que manifieste la obra de Dios en la vida de ese ciego de nacimiento, hermanos. Luego Jesús, ¿qué hace? Escupiendo a la tierra. Luego ese lodo, ¿qué hace? Pone en los ojos de ese ciego de nacimientos. Entonces también imaginamos poco, hermanos, esa parte. Imagínense. Entonces escupiendo ese saliva salió, ¿no? Luego mezclando esa tierra. Luego después Jesús puso en los ojos de el ciego. Entonces ese ciego, ¿sí? Algo está tapando mi ojo, ¿no? Aunque no se ve, desde el principio no se ve. Pero algo tapando poco incómodo. Entonces Jesús luego habló a este ciego de nacimiento. ¿Qué dijo a este ciego de nacimiento? Ve, ¿verdad? ¿No? Ve, lavarte al estanque de Siloé. Largo es esa palabra. Ve, lavarte al estanque de Siloé. 4. Muy corto, ¿verdad? Muy corto. No es largo, hermanos. Hermano, en la iglesia también, ¿sí? Algunos 1 hora escucha tal vez largo. Algunos 1 año escucha. Algunos 5 años viene escucha. Alguien 10 años viene escucha la palabra. Alguien 30 años viene escucha la palabra.
Pero esta mañana, ese ciego de nacimientos, 1 año escuchando, 10 años escuchando, o 30 años escuchando, solamente ve, lavarte al estanque de Siloé. Es muy corto, sencillo. Pero esa palabra del Señor es Cristo, golpeaba. ¿A dónde? Su oreja era, oreja. ¿Verdad, no? Ya es Jesucristo está hablando a mí. Jesucristo, yo sé que Él es Hijo de Dios. Él puede hacer todas las cosas. Yo también quiero ver esta mañana. Él está hablando a mí. ¿Qué está hablando? Ve, lavarte. Yendo al estanque de Siloé, lavar. O sea, ¿eso fácil o difícil, hermanos? ¿Fácil o difícil? Aquí esta mañana ya ve a donde está el río, ¿no? Aquí, ve de lago Titicaca, ¿sí? Un poco lejos, ¿no? Ya, ve lago Titicaca, lavarte. Ya, yendo a ir a lavar en el lago la Titicaca, ¿no? Ya, ¿puede hacer, no puede hacer? Ya, ¿puede hacer? Levante la mano. Ya, ¿puede hacer eso? No levantaron la mano. No puede, es difícil parece eso. No hay pasaje, entonces yo doy pasaje. Ya dando pasaje. Ve al lago Titicaca, lavarte. Ya, ¿eso puede hacer, hermanos? Ya, levante la mano. Todavía no levantaron muchos. Creo que no tiene pasaje, parece. No tiene pasaje. No es difícil eso, hermano, lo que está hablando, ¿sí? No es fácil. Pero para ese ciego de nacimiento, difícil, ¿verdad? ¿No? Para este ciego de nacimiento es difícil porque él es ciego, no se ve. También donde hay río, agua, muy peligroso. Pero hermanos, ese ciego de nacimiento, primera vez escuchó en su vida. ¿Cuántas veces escuchó? Primera vez escuchó. ¿Qué escuchó? Una voz de Jesucristo. Una voz fuera de mí, fuera de mí. ¿Ya qué voz, hermanos? Fuera de mí. Siempre ese ciego de nacimiento, ¿qué voz escuchaba? De sí mismo que surgía, de sí mismos, de sí mismo. Toda la vida, de ahí adentro, esa voz escuchaba, ¿verdad? ¿No? Ya no puede caminar, ciego. ¿Dónde hay río? ¿Cómo va a ir? Luego surge. Esa voz siempre escuchaba. Pero ese día, primera vez, fuera de mí, y escuchó de Jesús. ¿Qué palabra es? Ve, lavarte al estanque de Siloé. Esta palabra guiando a ese ciego de nacimientos. Pero suena, ¿no? En el mismo, ¿qué va a sonar en su corazón? Tú eres ciego, muy peligroso. ¿Cómo ese estanque de Siloé puede ir? ¿Sí? Tampoco tiene ayudante solo. ¿Cómo va a caminar? Caminando sí que se cae. Caminando auto ya pasa o atropella. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo solo va a ir? Luego siempre va. ¿Sí? Pero él escuchaba toda la vida. ¿Qué escuchaba, hermanos? Lo que surge adentro de él. Pero ese día, ¿sí? ¿Cuántas veces yo escuchando de mí? Ese Señor Jesús, difícil encontrar, yo encontré hoy día. Ese Jesús, Hijo de Dios, todo puede hacer. Él dice que a mí, ve, dice, ve. Luego, lavarte. Ve y lavarte no es fácil para Él, pero esa palabra del Señor es Cristo. Iré y lavaré. Apoyando la palabra de Jesús, Él caminó. Caminando, Él camina recto. ¿Camina recto, hermano? No, también desviándose. Luego también pierde más tiempos. Luego también puede pasar muchos peligros. Pero Él apoyando la palabra de Jesús. No, Jesús me dijo, ve, lavarte. Voy a ir, voy a lavarme, voy a ir. Esa palabra, apoyando Él, se fue caminando. Luego finalmente llegó.
Siloé llegó, Siloé. Llegando a Siloé, llegando, ¿qué debe hacer? Ya llegó a Siloé, ¿qué debe hacer, hermanos? Recordar, Jesús ¿qué dijo? Ve a lavarte. A Jesús me ha dicho, voy a lavarme. Lavando, su ojo abrió, ¿verdad? ¿No? Ya, y recuperó la vista. Primeramente, ya vio, dice, vio. Mirando, ¿a dónde mira ese ciego? ¿Cómo lava? Agachándose su cabeza al río nuevo, lava, ¿verdad? ¿No? ¿Usted cómo lava? Mirando arriba, luego así lava. Creo que nadie, agachándose, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, lavando, o vio. Sí se ve. Antes no veía, solo negros, pero algo se ve. Mirando, ¿qué es primero? Primeramente vio, ¿qué vio? No vio nada. Sí, su rostro vio. ¿Dónde está reflejando? ¿A dónde? En el agua. Primera vez vio su rostro. ¿Cómo está su rostro? ¿Cómo está su rostro, su cara? Sí, claro, usted bonito, es guapo, porque temprano se levantó, peinado, lavando, todo ahí llegaron. Pero ese ciego de nacimiento, toda la vida, sí, mendigando, pidiendo, ahí vivía. Entonces, primera vez mirando a través de ese río, ¿no? Agua que está reflejando su rostro, primera vez vio. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Primera vez vio a sí mismo. ¿Cómo estaba? Cochino, perdón, ¿no? Cochino era cochino. Sucio era sucio. No está bien peinado, porque imagínense años viviendo limosnando como mendigos. Entonces, ¿cómo puede estar bien, verdad, no? Primera vez mirando a sí mismo, ¿cómo estaba? ¿Cómo? Hermanos, ustedes igual. Nosotros ser guiado la palabra de Dios. Ser guiado la palabra de Dios, primeramente va a encontrar quién soy yo. Es sucio, era sucios. Muchos defectos, sí, inmundos, sucios. Ser guiado de la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces escuchamos, aunque me falta, pero también estoy bien. Sí, estoy haciendo bien, estoy manteniendo bien mi hogar, estoy tratando bien mi esposa, estoy guiando mis hijos. Aún falta algo, pero nosotros mismos, ¿cómo considera? Todo considera, estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien la mayoría, ¿sí? Que recibe ese corazón que sale adentro. Pero ser guiado de la palabra de Dios va a encontrar primeramente, ¿qué va a encontrar? Toda mi vida viviendo según mi propia guía es sucio, inmundos, ¿sí? Como cochino, ¿verdad? No esa palabra es sucio. No está discriminando, ¿no? Ya es sucio, manchado, defectuosos. Ahí despojándose de sí mismos. Entonces ese ciego de nacimiento, después de ver la vista, ¿qué hizo? Después de ver en el agua está reflejando su rostro, encontró primera vez a sí mismo, encontró, ¿verdad? ¿No? Tan sucios, tan inmundos, tan malos, feos. Después, ¿qué hizo? Después, él regresó. ¿A dónde? ¿Dónde está? Jesús regresó. Luego la gente pregunta. ¿Qué pregunta? A ese ciego era ciego. No, está mirando ahora, no es ciego, no. No, ese ciego mira, aunque está mirando, igualitos. Entre las personas hablaban. Entonces ese ciego escuchando, soy yo, dice, ¿verdad? ¿No? Soy yo.
Entonces, ¿cómo abrió tus ojos? Luego Él te explica. ¿Qué te explica, hermanos? Lo que había escuchado. Lo que había escuchado de Cristo. Igualito repite, habla. ¿Sí? Siendo Jesús, Jesús me había dicho, ve, lavarte, ¿sí? Al estanque de Siloé. Me fui, conforme la palabra de Jesús, me fui, abrí, yo vi. Luego, ¿Él qué te explica, hermanos? De su boca, conforme la palabra de Dios. Sale la palabra de Dios. Esa vida de ciego de nacimientos refleja como nosotros los hermanos. Antes de encontrar nuestro Señor Jesucristo, vivíamos según nuestra manera. Nosotros todo escuchando nuestros propios pensamientos. Según nuestra manera hemos vivido, viviendo una vida ciegas, oscuro, era oscuro. Pero un día encontramos nuestro Señor Jesucristo, luego a través de su palabra guía a nosotros. Antes, esa carne surgía, ese deseo de la carne guiaba a nosotros. Vívelo de esa manera, disfruta, gana bien, se está insultando, enoja. Todos nosotros escuchamos de aquí adentro. Después de encontrar al Señor Jesucristo, ese ciego cambió. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Apoya la voz de Señor. Jesús me dijo, ¿qué me dijo? Ve, lavarte, ¿sí? Al Siloé. Sí, ese fue. Había muchos pensamientos, pero escuchando la palabra de Jesús, se fue, lavó y vio las vistas. La gente preguntando, él, ¿cómo había escuchado? Habla, ¿verdad? ¿No? A la gente. ¿Por qué usted piensa otras cosas? Ese Señor Jesucristo, Hijo de Dios, me había dicho. ¿Qué me había dicho? Ve, lavarte. Por eso me fui, me lavé, yo vi la obra de Dios. ¿Qué necesita más explicar? Jesús es Hijo de Dios. Él me salvó, me dio. Pero la gente escuchando, ¿qué dice? ¿La gente escucha? No escucha. Es muy raro. La gente, aunque ve a Dios, no escucha la palabra de Jesús. Aún ese ciego mostrando la obra del Señor Cristo, en mi vida Dios me manifestó. Dios trabajó. Señor me había dicho, ve, lavarte. Él está explicando, la gente escucha. Escuchando, acepta, no acepta. No acepta el Dios. No acepta. El Dios sigue escucha. ¿De quién escucha? De sí mismo. De sí mismo. Surgiendo, escuchando. Jesús dijo, ¿por qué ha nacido ese ciego de nacimiento? ¿Para qué? Manifieste. Para que manifieste la obra de Dios. ¿En quién? En este ciego de nacimiento, hermanos. Tal vez ese ciego de nacimientos, si pobre era, mirando su vida nos da muchas penas. Pero hermanos, a través de situaciones, podía ver la obra de Dios. Ese tiempo, aquí nosotros, ¿no? Iglesia La Paz, sigue, ¿no? Orando con todos los hermanos para comprar un nuevo lugar. Cada vez aquí eventos, reuniones, mirando, nos da mucha pena ese lugar. ¿Sí? Espacios muy chiquititos cada vez. Entonces, estamos orando, nosotros ofrendando, juntamos, buscando terreno, ¿no? Comprar lugares. Entonces, desde antes, estamos buscando, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, muchos tiempos. Entonces, en mi corazón también, aquí ciudad muy alto, muy alto. No solamente altura, precio también muy alto aquí. Escuchando otro departamento, más económico, ahí sería bien, comparando, ¿no? Otras ciudades. Entonces, cada vez nosotros buen lugares, hay muchos acá, ¿sí? Mirando buen lugares, espacios grandes, sí, estamos bien, está muy bien. Pero cuando escuchando el precio cada vez
Solo sale, nomás sale. Ay, nomás sale. Ay. Entonces, diferentes lugares mirando. Entonces, pensando, yo también, a Dios va a dar, no va a dar. Si en verdad Dios desea, no desea tener propia iglesia nosotros. Entonces, ahí pensando, mirando las situaciones más. Ustedes, ¿qué pensando también ustedes? Entonces, ahí mirando ese lugares, llegaba, ¿sí? Ahí, mirando tal lugares, el precio caro es. No tenemos ese monto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos comprar? También surge ese pensamiento. Y además, no solamente comprar, ¿sí? Ese terreno. Luego también, próximo año hablamos, ¿no? Campamento mundial en Sucre. Entonces, el gobierno, ¿no? Estamos haciendo juntos con bicentenarios para felicitar esa fiesta grande, 200 años de independencias. Entonces, ahí la gobernación de Sucre, ¿sí? Alcaldía de Sucre, también tiene universidad del Estado, ¿no? Luego otras institutos, de ahí estamos juntos haciendo. Entonces necesitamos todo lo que ellos desean apoyar, lugares, hospedaje para 3,000 personas. Luego lugares, ¿no? En la mañana realiza, ¿no? Sí, conferencia, educación de la mentalidad en la mañana, toda la mañana. Luego también, en misma hora necesita otro lado realizar CLF, los líderes, pastores, ¿no? En la mañana. Luego en la tarde, academia. Luego culture. ¿Usted conoce culture? Cultura, ¿sí? Muestra. Entonces, en ese lugar de la gobernación de Sucre, tiene un patio grande. En ese patio hablamos exponer 100 stands de todo el mundo ya ahí mostrar en ese patio. ¿Usted vio algunas fotos? Ese lugar grande, puede hacer fútbol 11-11, 12 equipos puede hacer, grande. En ese patio, ¿cuántos stands tiene que poner? 100 stands de todo el mundo, cultura de todo el mundo. Sí, luego también ahí las empresas de Bolivia también hay que exponer. Luego de todos los países también ahí exponer sus culturas, materiales, todos. Luego toda la tarde eso realizamos en ese lugar. Luego en la noche cambia. En el centro de Sucre tiene polideportivos. Aquí entra más de 10,000 personas, ¿no? Para hacer deporte grande. En la noche ahí hace. ¿Qué hace? ¿O qué quiere hacer usted en ese lugar? En la noche hacemos concierto con bicentenario de Bolivia, ¿no? 4 noches en ese polideportivo en las noches. Entonces, para realizar esto necesita, ¿no? Todos papeles, documentos en la nota, escribiendo, con firma, ahí debe hacer, ¿verdad? ¿No? Eso necesita. Luego, Iglesia Sucre. ¿Usted conoce Iglesia Sucre? Iglesia Sucre, una casa de hermana. Ahí está iglesias. No es grande, pero para preparar ese evento campamento de Sucre, como 2 meses antes, 3 meses antes, muchos voluntarios van a quedarse en la sede, ¿no? Preparar juntos. Entonces, 100 personas, 200 personas, 300 personas. Más cerca del evento, así, 300 personas ahí junto comer, junto tiene que preparar. Pero Iglesia Sucre es chiquititos, ¿sí? 20, 30 personas entra, ya va a rebalsar. Entonces necesita un lugar grande. Entonces eso estamos hablando, que la gobernación, el gobierno, ¿no? Que puede dar, mientras preparando ese evento, un lugar grande da. Entonces eso también tiene que hacer. Entonces va a estar Rodrigo B, ¿sí? Ofrecieron un edificio grande, pero casa antigua, puede entrar 300 personas todos, pero ahí cuando entra, todo tiene que invertir, inversiones grandes.
Entonces, otra opción, otros lugares también. Si hay, va a estar Rodrigo, ¿no? Visitando diferentes lugares, estamos chequeando, revisando, para ya entrar, ahí, preparar el campamento mundial. Ustedes también van a ir temprano allá, Sucre, ¿sí o no? Si van a ir, ¿no? Muchos voluntarios necesitan. Entonces, eso también tiene que preparar y ahora. Luego, si este año, julio 21 de julio, realiza campamento de Corea realiza. Cada año en el mes de julio realiza. Entonces, esta vez nosotros pedimos, ¿no? a Corea. Bolivia queremos ir, campamento boliviano, llevando un grupo de danzas. Le gustó, porque aquí Sudamérica es más lejos que todos los países, ¿no? Viajar a Corea. Entonces, de Sudamérica, un grupo de danza, ya queremos ir a Corea. Le gustaron. Entonces, tenemos grupo de pastores. Cada país está preparándose. Miembros, 30, 50 miembros. Capacitando o convocando por los voluntarios y ya preparan. Luego ellos viajan casi 2 semanas, va a estar 2 semanas. Antes del evento, campamento mundial, ellos primero llegan en Corea. Luego ensayando, empieza concurso de la danza. De todo el mundo viene, ¿no? Los grupos de danzas, así hace competencia. Entonces hay un grupo de Bolivia, representante de Bolivia, ¿no? Ahí ya participan. Una semana antes del campamento mundial en Corea. Luego de ahí ganando hay premio. Luego los grupos de danza ganaron, en el campamento mundial también presenta. Una semana de campamento mundial terminando campamento mundial, los grupos de danza gira a Corea. Otra vez girando diferentes ciudades, presenta. Toda danza de diferentes países gira eso. Entonces aquí convocamos en Bolivia, ¿sí? Toda la iglesia convocamos. Entonces los jóvenes trabajan, estudian. Luego, pasaje mirando. Entonces muchos no animan bien. Entonces, pero los que tienen corazón, ya juntando, reuniendo, empujando, estamos preparando. Entonces, tal vez faltan miembros, pero estamos convocando afuera los voluntarios. Los voluntarios vienen, aquí practicamos, ensayamos juntos. Por eso queremos llevar a campamento de Corea. Sí, amén. Ya usted también va a empujar, ¿no? Los jóvenes, los hermanos también. ¿Sí? 21 de julio va a empezar. Entonces nuestros hijos jóvenes también. Luego ahora, ¿sí? pronto va a hacer academia aquí. Mucho tiempo no hubo academia, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí. ¿Por qué queremos hacer academia? Corea compró una universidad grande en Corea. Sí, eso escucharon, ¿verdad, hermano? Una universidad compró. Entonces, los jóvenes, nuestro hijo de acá también puede estudiar. Estamos conversando los pastores, ¿no? Todos los países envían los estudiantes que estudien en la Universidad de Corea. Entonces nosotros aquí primeramente convocaremos, ¿no? Todos los jóvenes de Bolivia quieren estudiar en la Universidad de Corea. Entonces necesita documentos, todo, ¿no? Papeles. Aquí nosotros IYF preparándose. Mientras preparando acá enseñamos que cuando viaja a Corea en esa universidad ya tiene que estudiar. Para estudiar debe aprender 2 idiomas sí o sí. Si primer idioma es coreano, porque Corea está. Segundo idioma, inglés, 2. Entre 2 puede elegir. Entonces ahí todo el año ahí puede estudiar. Por eso antes de viajar acá a IYF queremos dar clase de coreano, inglés. Entonces aquí aprende bien, ya fácilmente no puede entrar a estudiar. Si aprende muy bien coreano, inglés, tiene beca. Si recibiendo beca depende de su nivel,
cómo aprendió idioma y puede recibir ya becas. Entonces pronto aquí ya va a lanzar nosotros academia, casi 9 academias, inglés, coreano, francés, aymara, ¿le gusta aymara? Sí, edición de video, Photoshop, educación para la familia. Sí, diferente academia es virtual, virtual. Por internet, ¿no? Usted en su casa puede aprender a escuchar. Luego también, presencialmente también, aquí en ese lugar queremos hacer, primero una academia, y coreano ya queremos hacer. Si usted también desean aprender, terminando hoy en la mañana, para recibir inscripciones, ¿sí? Academia virtual, academia y presencial. Y todos los hermanos también pueden aprender inscribiéndose, nivel nacional, todo territorio de Bolivia, nosotros queremos hacer, ¿sí? Virtualmente también. Entonces, en la iglesia, ¿no? Varias cosas hay, ¿verdad, no, hermanos? Pensando comprar terrenos. Luego también, campamentos de Sucre, próximos años, llevar a Corea. También, academia, ¿verdad? ¿No? Ya compramos universidad en Corea, ya enviar, trabajar esos. También, hay más, ¿sí? Hay muchas cosas mirando. Ya, ¿cómo todas estas cosas podemos hacer? ¿Alcanzará o no alcanzará? ¿Cómo ve, hermano? ¿Va a alcanzar o no va a alcanzar todo eso? ¿Ya va a alcanzar o no va a alcanzar? Ya para alcanzar, ¿qué debe hacer? Va a alcanzar, así nomás ya hablar. Pastor, va a alcanzar, ya usted ya va a alcanzar. Ya para alcanzar, necesita, ¿qué necesita, hermanos? Unión, unir, primeramente, ¿no? Recibir en nuestro corazón. Esta mañana escuchamos ese también ciego de nacimiento, hermanos. Toda la vida él escuchaba de su propia voz. ¿Se puede o no se puede? ¿Voy a vivir o no voy a vivir así? Toda la vida. Pero primera vez en su vida escuchando la palabra de Jesús, ser guiado la palabra de Jesús. Había, ¿no? Muchos peligros. Había también situaciones. Pero Jesús me había dicho, ve, lavarte. Ve, lavarte. Jesús sí o sí va a trabajar. Luego llegando, lavando. Y vio, regresó, ojo abierto, ¿verdad? ¿No? Mirando. Si la obra de Dios vio. Nosotros también igual, hermanos. Sí, siempre tal vez escuchamos de nosotros propia voz. Pero esta mañana igual que ese ciego de nacimientos. Ser guiado de la voz de Señor Jesucristo. Ser guiado la palabra de la iglesia. Aún peligrosa era, igual que ese ciego de nacimiento. Va a fracasar, va a caer o tal vez va a morir, ¿verdad? ¿No? Pero la palabra dice. Jesús dice, iré, lavaré. Ahí y vio, ¿sí? Mirando la obra de Dios. Vamos a volver, hermanos, ¿ya? Segundo de Reyes, capítulo 5, ¿no? Esta mañana, ¿sí? General Naamán, ahí escuchamos. Leyendo esa palabra, aquí, Siria, ¿sí? Ese general Naamán, ¿verdad? ¿No? Conquistando a Israel. Luego trajo una muchacha cautiva para que sirva a su esposa. Entonces imagínense esa muchacha perdiendo su país. Un día perdió todos, ya no puede vivir con sus familias. Luego lejos llegando en Siria. Luego, ¿qué está haciendo? Sirviendo. ¿A quién? A la esposa de Naamán, enemigo. Está sirviendo como enemigo. Como ese general Naamán atacó a Israel, luego destruyendo nuestro país. Por causa de él, ese Siria, yo estoy viviendo como esclava aquí en Siria. Pero llegando esa muchacha, sirviendo a la esposa de Naamán, un día, si vio, ¿qué vio? A ese el señor, esposo de mi señora general Naamán, leproso.
Una vez pastor nos decía, esa muchacha puede llevar 2 vidas, dice. Primera vida llegando en Siria, mirando, ¿qué mirando? A sus situaciones, su condición mirando, yo perdí mi país, yo perdí mi familia, todos. Además, enemigo, ese enemigo estoy sirviendo como esclava, una esclava. Mirando su situación, toda la vida puede vivir quejándose, murmurándose, odios. Luego, sin esperanza así puede vivir. Cierto, hermano, ¿no? Puede entender esa muchacha. Pero esa muchacha, si no está viviendo de esa manera, en el principio tal vez murmura, queja, ¿por qué mis vidas así? Pero cuando encontró la voluntad de Dios, encontrando el corazón de Dios, ¿por qué Dios envió esa muchacha a Siria, hermanos? ¿Por qué Dios envió? Para que llore, sufra, que se queje. Ella un día pensando, ¿por qué Dios me envió? ¿Sí? Ese lugar. Yo puedo estar en Israel, pero ¿por qué tan lejos me envió como esclava, cautivas? Un día encontró la voluntad de Dios. Mirando ese señor Naamán, leproso era. Pero en Israel hay profeta Eliseo. Ese varón de Dios, ¿sana o no sana esa enfermedad, lepra? ¿Sana o no sana, hermanos? Sana, sana. Si alguien no sabe, ¿sí? Ese general Naamán tiene lepra, luego no sabe que hay el varón de Dios puede sanar, no sabe, es problema, porque ahí va a morir. Pero esa muchacha cree, ¿verdad?, en Dios, luego conoce ese varón de Dios, Eliseo. Mirando ese general Naamán, habló, ¿sí? Ya vamos a ver el versículo, ya 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces esa muchacha, conociendo al profeta Eliseo, también cree en Dios, ¿verdad? ¿No? Por eso ya puede hablar. Y ahí podía encontrar por qué Dios me envió hasta Siria. ¿Por qué me envió en la casa de general Naamán? Para que yo sirva a esas señoras. Ya puede ver, hermanos, ¿y por qué envió? ¿Ya por qué envió, hermanos? Que sea esclava, que sufra, si solo odio. Ella encontró la voluntad de Dios. Ese general Naamán va a morir sí o sí por lepras. Pero yo conozco, ¿sí?, Eliseo, siervo de Dios. Ese profeta Eliseo sí o sí va a sanar. Entonces esa muchacha habló. Dios me envió para salvar ese general Naamán. Entonces ahí hablando a su señora primero, señora, si yo pensé, ¿qué pensaba? Primeramente yo pensaba, mi vida es maldición, mi vida es fracasada, ay, mi vida es terrible, pobre, miserable. Pero ahí yo encontré, Dios me envió a ese lugar para tu marido, era tu esposo. En Israel vive profeta Eliseo. Él puede sanar, ¿qué puede sanar? ¿Qué puede sanar? Esas lepras. Ya, ¿por qué no va a ir allá? ¿Quién no va a sanar? Señora, hablamos. General Naamán va a vivir. Su señora escuchando, ahí podía llegar. Habló a su esposo. General Naamán escuchando de su esposa también, de muchacha, ahí tenía mucha esperanza. Luego habló al rey de Siria. Entonces el rey de Siria, hasta una carta, luego tesoro, ¿no? Y entregando a Naamán, ya vaya. Luego pídele al rey de Israel. Llegó a Israel. Luego hablando al rey Israel, ¿sanó o no sanó? Rey Israel, ¿verdad? No podía. Si él rasgó sus vestidos. Soy Dios, ¿cómo voy a sanar?
esa enfermedad, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo soy Dios? ¿Puede matar? ¿Cómo puedo vivir? No puedo. Escuchando profeta, el rey de Israel fue rasgado sus vestidos. Mándeme, rey Israel. Entonces vino ante las puertas de ese profeta Eliseo. Entonces Eliseo no salió. ¿Quién mandó? Su criado. Envió su criado. Enviando luego habló. Ese río Jordán, ¿verdad? 7 veces zambulla. 7 veces zambullando tu carne va a restaurar como la carne de niños. Claro, en el principio general Naamán se enojó, ¿verdad? No, él pensaba, ¿no? Invocando a Jehová, alzando su mano, tocando su lugar, ahí va a sanar, pensaba. Pero general Naamán, sí, enojándose quería regresar. Pero sus siervos hablaron. Señor Naamán, padre Naamán, ese profeta cuando pide alguna cosa grande no haría para sanar, haría, ¿verdad? ¿No? Entonces ya 7 veces zambullando, qué difícil. Sí, zambullándose será limpio. ¿Por qué no hace? Escuchando general Naamán, descendió, entró al río Jordán. Luego, ¿cuántas veces se zambulló? ¿Cuántas veces? 7 veces. 1, 2 y 3, 5. ¿Pero se sanó? Ah, no. 6 veces. Último 7 veces ya se zambulló. Se sanó, ¿verdad? ¿No? Se sanó. Entonces general Naamán, mirando su carne, se sanó. Estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Muy feliz. Regresó a Eliseo. Ya varón de Dios, ahora yo puedo creer. Y como Dios de Israel es verdadero. Dios de Israel verdadero es. Sí, ese profetas, ese Eliseo verdaderos. Ese general Naamán podía creer, era creer en Dios. Estaba muy feliz. Pastor decía, hermanos, ese general Naamán iba a morir por la enfermedad. Pero ahí con esa muchacha sanándose así, restaurando su carne como un niño, ¿verdad? ¿No? Regresando a Siria, ¿cómo va a tratar esa muchacha, hermanos? ¿Cómo va a tratar? ¿Va a tratar esclavas? Ya no más, porque esa muchacha salvó, ¿verdad? ¿No? A general Naamán. ¿Cómo puede ignorar todas las necesidades? Buscando su marido también. Entonces, ¿qué tipo de marido va a buscar? Imagínense para sus hijas, ¿qué tipo de marido va a buscar ustedes? Mejores, ¿verdad? ¿No? Mejores. Ese general Naamán también, volviendo, esa muchacha va a tratar de otra manera, muy ya diferente, hermanos. Esta mañana, ¿sí? Yo también, leyendo, ¿no? Ese general Naamán, podía pensar, ante mí, ¿verdad? ¿No? Muchas situaciones. Puedo ver, eso es, alcanzará. ¿Se puede o no? Ya eso, muchas situaciones y tienes, ¿verdad, hermano? ¿No? Ustedes también tienen. Ustedes, como yo que esa muchacha era, soy esclava, perdí mi país, perdí mi familia, esclava, mi vida ya no hay más esperanza. Solamente es enfocando las situaciones, va a vivir miserablemente, hermanos. Pero esa muchacha, en vez de ver las situaciones, condiciones que tiene ahora, ella recibió. ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? ¿Por qué Dios me envió a ese lugar? ¿Verdad? ¿No? Encontró el corazón de Dios. Ya la voluntad de Dios es enviar acá, llorar, sufrir, odiar. No es verdad, hermano, ¿no? Ya Dios me envió para salvar. ¿Era salvar a quién? Ese general Naamán, salvándose por la fe. Naamán, ¿por qué no vaya a Israel? Ante el profeta Eliseo, sí o sí va a sanar. Amén, hermanos. Esa palabra de muchacha cambió todos. Luego, viajando hasta Israel, se sanó general Naamán. A través de general Naamán, hermanos, mirando esa obra de Dios, ¿cómo no va a tratar bien esa muchacha, hermanos?
Romanos capítulo 7 leyendo, ¿sí? Como el autor del libro Romanos. Capítulo 7 leyendo sale. Yo quiero hacer el bien, pero yo aborrezco algo. Quiere hacer buenos, agradar a Dios. Pero su vida real, diferente. ¿Qué sale? Lo que aborrezco hacer, maldades. Entonces él no podía entender, sigue intentando. Yo quiero hacer el bien, pero sigo haciendo malo. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando? Luego él podía encontrar en mi corazón hay dos leyes. ¿Cuántas leyes? Dos leyes. Una ley quiere servir a Dios. Una ley quiere agradar a Dios. Pero otra ley, ¿qué dice? ¿Qué ley es? Otra ley. Quiero también seguir el deseo de la carne, ¿sí? Ese deseo de la carne. Pero el problema es entre dos leyes peleando. Finalmente, ¿quién vence? La ley de la carne. Ese vence, luego me arrastra, nuevamente aborrezco, cometer pecado era. Luego condena miserablemente. ¿Por qué yo estoy viviendo así? Luego sale su testimonio, ¿no? Romanos capítulo 7. O buscamos, ¿sí? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Siete 23 voy a leer. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces finalmente esa ley del pecado, ese deseo de la carne me arrastra, dice. Siempre pierde, aunque deseamos servir a Dios. No quiero cometer pecados, yo quiero agradar a Dios. Pero la ley del pecado, ese deseo de la carne, siempre vence. Esa es la ley de Dios, vence, dice. Ustedes también esa vida llevando, hermanos, esa vida llevando. Entonces, ¿por qué Dios permita a nosotros? Deseamos servir a Dios. Iremos temprano a la iglesia, limpiar, servir a Dios. Yo también quiero participar, alabar, ofrendar, toda parte. Pero la ley del pecado es que no haga así. Tiene que vivir cómodamente. Esa es la ley del pecado más fuerte. Finalmente me arrastra. Luego arrastrando hace vivir según deseo de la carne. Luego después condena. Inútil, no sirve. Usted carnal, tropiezos. ¿Por qué viene a las iglesias? No sirve. Luego finalmente condena a nosotros. Ya, esta mañana usted escuchando, en su vida también es la ley del pecado, pense a ustedes. Luego arrastra esa vida llevando o no. Si tal vez está llevando, hermanos, ¿por qué Dios permita esa vida? ¿Por qué Dios permita? ¿Para que queje? Soy carnal, soy inútil, ay, no sirve, ay, soy tropiezos. Para que eso haga, Dios permitió. Porque esa muchacha, ¿y por qué Dios trajo a Siria? ¿Para qué trajo, hermanos? Salvar. En Siria no creen en Dios. Siria no cree en Dios. Ellos tienen otros dioses. Esa única muchacha cree en Dios. En Israel hay profeta. Ese profeta Eliseo va a sanar. ¿Quién puede hablar ante General Naaman? ¿Quién puede hablar? No hay. Esa muchacha era. Esa muchacha entendió la voluntad de Dios. Dios trajo acá. A través de mi persona puede salvar ¿a quién? Naaman. Amén, hermanos. Entonces esa muchacha no llora, ¿sí? No triste. Voluntad de Dios muy diferente. Señora, ven acá, ven. Mirando tu esposo, tiene lepra, ¿verdad? ¿No? Pero alegre, feliz. ¿Por qué? En Israel hay profeta. Ese profeta va a sanar. Vamos a ir a Israel. No, ¿cómo va a sanar esa enfermedad? No, señora, escucha. Profeta es siervo de Dios. Él tiene palabra de Dios.
¿Y quién puede hablar de esa manera, hermano? ¿Quién puede hablar así? Ante su señora, ante general Naamán, una muchacha cautiva encontró la voluntad de Dios. Igual, ¿por qué Dios permitió esa ley del pecado arrastrando hace vivir nuestra vida, hermanos? Ya vamos a ver versículo 24. Juntos podemos leer, hermanos. Ya versículo 24. Ya. 1, 2 y 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este? Amén. Parece no amén. Amén, hermanos. Aleluya, aleluya. Miserable de mí, mientras viviendo, confiando en mí. Miserable de mí. ¿Sí? Ese cuerpo muertes. Esa mañana tal vez, hermanos, esa ley del pecado sigue arrastra. Hace sufrir, hace condenar a ustedes, hermanos. Aleluya, aleluya. Ya ese cuerpo es la muerte. Mientras siguiendo ese cuerpo, la muerte, miserable de mí. Aleluya, Dios. No voy a confiar más en este cuerpo. Jamás voy a confiar más ese miserable de la cuerpo, de cuerpo. Dios, solo usted nomás si me guía. ¿Quién me librará, hermanos? Esta mañana, tal vez ve, ¿sí? Mi vida es carnal, inútil, solo sale queja, murmura. Gracias Dios. Por ese cuerpo, ¿sí? Nunca puede vivir bien. Dios quiere que despojemos. Dios quiere que dejamos ya ese cuerpo de la muerte. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Siguiendo. Luego, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Ese mañana, hermano, todos despojando de ese cuerpo de la muerte, desechando. Ya no quiero escuchar más de mí mismo. Luego, escuchando la palabra de Dios. Este año, pastor, no dio palabra promesa. ¿Recuerda? Aquí atrás hay, ¿no? Ya Génesis, eso, leyendo ya terminamos. Génesis capítulo 1, el versículo 26. Ya primero voy a leer, hermanos. Ya, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este año, ¿no? Principio de este año, nos dio. Dios creó a nosotros. Cuando creó, Dios nos dio. ¿Qué nos dio? Dice la Biblia, hermanos. Su imagen, luego su semejanza era. Que las cosas de Dios no nos dio. ¿Para qué nos dio esto? ¿Para qué? Señoree, dirigir, ¿verdad? ¿No? Conquistar, dirigir todas las cosas en esa tierra. Amén, hermanos. Usted recibió esa imagen de Dios. Semejanza de Dios recibió ustedes. ¿Dios dio? Sí, Dios dio. ¿Para qué Dios dio? Ustedes donde vaya, señoree, conquistar, dirigir, vencer todas las cosas. Esta mañana, hermanos, Dios no dio estas cosas. Dios no es mentiroso. Sí, Dios dio a nosotros. Tenemos estas cosas. Por la fe, Dios nos dio. Entonces Dios estando con nosotros, donde vaya, donde camina ustedes, puede conquistar todas las cosas. Como sea, sí, situaciones, problemas, enemigos. Usted confiando en Dios, a través de ustedes todo va a conquistar, dirigir,
señorial, ¿sí? Esta mañana hablamos ese muchacho. Puede vivir dos vidas solo mirando las situaciones, enfocando situaciones, ¿verdad? ¿No? Toda la vida. Yo no puedo. Ay, soy carnal. Ay, difíciles. Solo queja, sin esperanza. Ahí puede vivir. Pero desechando de nosotros. Luego, recibiendo la palabra de Dios. Recibiendo la voluntad de Dios. Dios nos dio su imagen, luego su semejanza. A través de mi persona, Dios quiere trabajar. Entonces, desde ahora, ¿sí? Vamos a vivir. ¿Cómo vamos a vivir? Conquistando, señoreando, ¿verdad? ¿No? Ya Dios está conmigo. ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy caminando? Dios todo va a abrir. Dios todo va a vencer. Esta vez, ¿no? Los hermanos. Llega pastor, gran siervo de Dios a Bolivia. Necesitamos, ¿sí? Invitando. En el principio hablamos. ¿Cuántas personas va a invitar? ¿A 1000? ¿Cuándo 1000 hablamos? ¿No es 10,000? No es 10,000, ¿no? 10,000. Ya, ¿cuántas personas invitamos? 10,000, ¿sí o no, hermano? 10,000, ¿ya está bien? Ya, ¿cuántas personas invitamos? 10,000. ¿Ya se puede o no se puede? Se puede, hermanos, ¿sí? Dios ya dio, desde ahora, solamente escuchando la palabra de Dios. Luego, donde vaya, Dios sí o sí va a trabajar, va a manifestar en sus vidas, luego salvándose, como a general Naamán estaba muriéndose. Alrededor de nosotros, ¿cuántas personas viven debajo del pecado? Bajo oscuridad, bajo sufrimiento. ¿Cuántas personas viven? Dios esta mañana quiere trabajar, ¿no? En ustedes, cada uno de ustedes. Esta mañana hasta aquí, ¿no? Compartimos. Primero voy a orar, orando, anuncio, ¿no? Avisaremos anuncios. Perdón, esta mañana, ¿no? Sí, Santa Cena, olvidé, sí, disculpe. Entonces, cada semana, cada mes, nuestra iglesia, primer domingo del mes, ¿no? Nosotros realizamos, ¿no? Santas Cenas. Entonces, para el pan, ¿no? Hermano Jorge Parado, ¿no? Para el pan, hermano Jorge Parado va a orar. Luego, para el vino, ¿no? Aquí, hermanos. Sí, aquí atrás, hermano René Calles, ¿no? Para el vino va a orar, ¿sí? Entonces, mientras orando, los guías de zonas pueden salir adelante para servir los hermanos. Entonces, para todos los guías de zona, ¿no? Pueden adelantar. Entonces, para el pan, primero hermano Jorge Parado va a orar. Oremos, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Grande es su obra, Señor. Realmente podemos experimentar realmente su poder en nuestros corazones a través de que su voluntad se manifiesta y nos trae aquí a su casa, Señor, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y su palabra pueda trabajar en cada uno de sus hijos, Señor. Esta mañana, como primer domingo de cada mes, siempre recordamos ese cuerpo, Señor, ese cuerpo que ha sido molido, ha sido totalmente flagelado, Señor, para darnos nueva vida, Señor. Por eso el pan representa su cuerpo, Señor, porque a través de esa muerte nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. A través de esa muerte nosotros somos realmente, Señor, agradecidos por tener una nueva vida con usted, Señor. Gracias, Padre, por todo. Así en esta mañana oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Todos ya tomaron el pan? ¿O todavía no recibieron el pan? Puede levantarse la mano. Ya todos ya recibieron. Sí, nuestra iglesia, ¿no? Siempre, primer domingo del mes, ese inicio del mes del domingo, realizamos, ¿no? Santa Cena, recordamos nuestro Señor Jesucristo cómo murió en la cruz por nuestros pecados. Ya todos ya recibieron, entonces para el vino, ¿no? Para el vino, hermano René Calle va a orar, ¿no? Esta mañana. Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor, agradecidos una vez más, escuchando su palabra, usted nos da la fuerza, el ánimo para avanzar en este camino, Señor. Hoy, como primer domingo de cada mes, tomamos el vino, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio para limpiar el corazón, el alma de toda la humanidad. Este mensaje muchos están escuchando y confirmando por medio de su palabra, Señor, en este tiempo, por medio de sus siervos, Señor, se anuncie grande y fuertemente, Señor. Así tomamos, recordando una vez más este vino y agradeciéndole, orando en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí. Y todavía no recibieron el vino. Ahí está. Cuando recibe el pan, el vino, primeramente, tener certeza en sus corazones. ¿Qué certeza es? Cuando Jesucristo murió en la cruz, ahí me limpió mis pecados todos. Soy limpios, perfectos, santos, a través de la muerte del Señor Jesucristo, por la fe. Esa certeza tiene, hermanos, pueden tomar el pan, el vino. Aunque poquitito de dudas, aún Jesucristo murió en la cruz, pero me siento pecador, ¿a poco tengo pecado? Entonces, hermanos,
mejor pase, no tome el pan ni vinos, porque eso no va a ayudar. Solamente ese pan, ese vino es de la sombra del Señor Jesucristo. O sea, a través de la muerte del Señor Jesucristo, a nuestros pecados ya está perdonados. Y por la fe, ¿sí? Esa certeza tiene, pueden tomar. Todavía poco de duda tiene, más importante entender, terminando, compartiendo, preguntando. Esa parte no puedo creer todavía. Entonces, escuchando la palabra, Dios va a dar las gracias. Primero, entender sobre la salvación, tener la certeza. Usted todo ya tiene esa fe, ¿verdad? ¿No? En su corazón, hermanos. Sí. Gracias a Dios, recibir la salvación, ¿no? Es gran bendición. Yo también muchas veces compartiendo diferentes personas, 1 hora, 2 horas compartiendo después, Señor, ¿usted ahora puede creer? Sí. ¿Usted tiene pecado? ¿No tiene pecado? Tengo pecado. Y otra vez, no es fácil, necesita ya la gracia de Dios, creer, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces, anuncios, hermanos, ahora. Perdón, el informe, ¿no? El balance del informe. También siempre, ¿no? Cada domingo, primer domingo del mes, juntos nosotros informamos, ¿no? El balance de la iglesia. Por la ofrenda de los hermanos, diezmo de todos los hermanos, a dónde usamos, ¿no? Para avanzar este evangelio, hay el informe.